Muy buenas tardes, muy buenos días para toda nuestra audiencia de este programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para todo el área metropolitana y por supuesto en todo el mundo donde nuestro programa El Mundo Actual es retransmitido y escuchado a través de las redes sociales. Déjenme compartir con ustedes en esta primer semana del mes de septiembre y con ello iniciamos los últimos 3 meses para el fin de este 2020 que ha traído grandes pero extraordinarios acontecimientos sin precedente en los acontecimientos escatológicos o proféticos, si usted le quiere llamar. Vamos a leer esta palabra y después compartimos el tema que queremos tocar con ustedes en este programa. Dice así la palabra del Señor. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron. No hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hechos 4, 19 al 21. Dios bendiga esta santa y bendita palabra. Las iglesias esenciales, pero amordazadas. Ese es el tema que queremos tocar con ustedes con el subtítulo Persecución disfrazada. Hablemos antes un análisis de este acontecimiento que se narra en el libro de los Hechos, porque ineludiblemente nuestra iglesia evangélica, al igual que el pueblo de Israel, ¿y por qué menciono los dos siempre? Porque los dos son pueblo del Señor. Son los dos únicos pueblos que están debidamente documentados a lo largo de los 66 libros de nuestras sagradas escrituras, más los otros libros apócrifos que se conocen como libros históricos. Pero hablemos de esta experiencia o de este momento trascendental. Como dije, al igual que el pueblo de Israel, a lo largo de 4.000 y 2.000 años, la iglesia que tiene 2.000 años, o los del Nuevo Camino, como fue el nombre al inicio que se le dio a ellos, hasta que después recibieron como los seguidores del Mesías o cristianos. Estaban ellos apenas comenzando, todavía estaba fresco el gran acontecimiento de la resurrección de Jesús, cuando la iglesia, los cristianos, dirigidos por el apóstol San Pedro como el apóstol mayor entre todo el resto de los apóstoles y discípulos y los que habían creído en el Señor en aquel momento ya. La iglesia en Jerusalén había crecido después del día de Pentecostés de una forma impresionante. En aquel momento superaban los 4.000, ya era en otras palabras una mega iglesia en Jerusalén. Aquello estaba preocupando enormemente al Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Era ¿cómo se puede decir? El grupo de religiosos que estaba sometido a las directrices del Vaticano o que congeniaban con el poder político de Roma. Este grupo, este Sanedrín, ejercía las leyes eclesiásticas e imponía sanciones, duras sanciones, en nombre del Imperio Romano. Es decir, lo que ellos ejecutaban contaba con total respaldo del Imperio Romano. De manera que este grupo religioso, que si bien es cierto era judío, estaba completamente sometido a las directrices políticas del Imperio Romano.
En aquellos días, dice la historia donde comienza todo este incidente del capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y que de una forma tan especial, el médico amado Lucas, escritor de este libro de los Hechos, narra con una impresionante información este acontecimiento. El acontecimiento sucede, dice, cuando Pedro y Juan venían aquella mañana, a eso de las 9 de la mañana, para entrar al templo. Todos los días ponían en la entrada de la puerta hermosa, conocida popularmente como, hoy en día, como la puerta del Mesías, o la puerta dorada, la que está cerrada, era la puerta principal para entrar al templo. Cuando Pedro y Juan iban entrando por esa puerta, encontraron a un cojo que lo ponían todos los días, su familia lo llevaban para que pidiese limosna. El cojo extiende sus manos sobre Pedro y Juan para que le den una limosna. La Biblia dice que Pedro, fijando sus ojos en él, lo tomó de la mano y le dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. E inmediatamente, en ese momento, el cojo se levantó y dice que aquel hombre, ya completamente con sus piernas, sus pies totalmente restaurados, comenzó a saltar y a brincar glorificando el nombre de Dios hasta llegar dentro del templo donde estaba la multitud de judíos, y empezó a glorificar el nombre de Dios. Cuando los religiosos de Israel, el Sanedrín, los encopetados religiosos que congeniaban con el sistema político vasallo, vieron aquel acontecimiento, entonces, y que aquel hombre y aquellos predicadores hablaban en el nombre de Jesús, mandaron inmediatamente a encarcelar al apóstol Pedro juntamente con el resto de los apóstoles. Luego los trajeron frente al Sanedrín. Trayéndolos al Sanedrín, ellos, viendo que aquel milagro había sido notorio y de forma impresionante ante las multitudes de Israel, ellos se asustaron, pero no se conmovieron. Es decir, sus ojos religiosos no los dejaron ver más allá de la obra de Dios. Todo lo contrario, a ellos les importaba más sus privilegios políticos que la obra milagrosa de Dios. De manera que, sabiendo ello y sin poder negar, tal como acabamos de leer, sin poder negar los hechos, ellos trataron de amordazar. Por eso el subtítulo, la iglesia persecución disfrazada. Trataron de amordazar, esa fue la palabra. Por eso el tema es las iglesias esenciales, pero amordazadas. Trataron de amordazar a los discípulos, nótese. Le dieron en cierta forma una apertura, pero una apertura disfrazada. De momento, wow, qué buena noticia. Les estaban dando tantas persecuciones que estaban sufriendo los apóstoles. De momento, les están diciendo que les van a dar libertad, pero una libertad socavada, una libertad limitada, una libertad amordazada. Está bien, dijo el Sanedrín y el sumo sacerdote. Vayan y sigan predicando siempre y cuando no lo hagan en el nombre de Jesús. Inmediatamente el apóstol San Pedro, juntamente con Juan, hacen una impresionante y contundente respuesta. Cuando ellos dijeron, es mejor obedecer, se lo vuelvo a repetir, esa contundente. Entonces ellos después dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, es decir, a ustedes que están en representación de las leyes de parte del Imperio Romano, la primer potencia del mundo en aquel momento. Dice, juzguen ustedes si es justo obedecer a las leyes, a las leyes directrices que ustedes están imponiendo. Y que hasta el momento nosotros hemos estado sujetas a ello en todas las directrices. Pero ahora le dice Pedro y Juan, pero ahora juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto
o hemos oído. Déjeme hacer rápidamente una corta reflexión para introducirme más en el tema. Déjeme decir lo que dice el nuevo comentario ilustrado de la Biblia. Dice, no podían decir nada. El Sanedrín sabía que el milagro era real. Los apóstoles ofrecieron su explicación. Los milagros son obras de Jesucristo resucitado. Pero en vez de creerles, los miembros del Sanedrín se preocuparon en aminorar el efecto. Trataron de intimidar a los apóstoles para que no hablen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Obedecer a vosotros antes que a Dios. No existe mayor autoridad que la de Dios. Cuando la autoridad humana rechaza lo divino, se tergiversa y pierde el derecho de exigir cumplimiento. Desde el comienzo, el pueblo de Dios resistió cualquier mandato que fuera en contra de la voluntad de Dios. Estamos hablando de los dos pueblos. De la iglesia, en este caso en el libro de los Hechos, la nueva iglesia naciente, como también el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No olvidemos que en el Antiguo Testamento, cuando la máxima autoridad política de aquel imperio llamado Egipto firmó un edicto de prohibición donde el faraón ordenó que todo niño varón que naciese en una familia judía debería de ser eliminado. Como que la historia se está repitiendo hoy en día con el aborto, con las leyes del aborto, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Las parteras judías, que eran judías, y que debían de estar sometidas a las leyes terrenales también, como lo indica. Sin embargo, aquellas parteras judías se dieron cuenta que esta decisión o esta ley del faraón atentaba contra sus principios profundos en Dios. Y sencillamente desobedecieron esa ley del faraón. Tenemos otro caso contundente en las Sagradas Escrituras de los múltiples que hay. Pero tal vez uno de los que más le va a recordar a ustedes es la decisión gallarda de Sadrach, Mesech y Abednego, que también se rehusaron a obedecer en forma contundente la famosa ley de la primer potencia, en ese momento también llamado Babilonia, y firmado por aquel faraón, por aquel hombre llamado Nabucodonosor. Y sencillamente, este Nabucodonosor, que por cierto, impresionante con todo lo arrogante que era este hombre, y todas las cosas feas que se le decía de Nabucodonosor, impresionantemente Nabucodonosor, a pesar de que esta ley se había firmado con, ¿cómo se puede decir? Con mentiras o con trampas, y que después Nabucodonosor, una vez que ponía su anillo, no se podía retractar, porque era ley federal. De manera que Nabucodonosor, al ver que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron rotundamente a cumplir con la ley ya federal, no le quedó más remedio a Nabucodonosor que, a pesar de todo, sentía respeto, sentía admiración por el pueblo de Dios llamado Israel. Pero no le queda más remedio que ejecutar. Pero lo que quiero resaltar es que Sadrach, Mesech y Abednego, aún frente al propio Nabucodonosor, se negaron a seguir las directrices de aquellas leyes porque atentaban contra sus principios profundos en Dios. Hemos estado la iglesia en este año, sin lugar a duda, en un acontecimiento sin precedente. Esta pandemia donde se dictaron directrices que, si bien es cierto, fueron unánimes, es decir, para todas las clases religiosas y no religiosas. Ante la peligrosidad de ese contagio y ante lo más peligro que se estaba dando en ese momento, cuando teníamos mucho desconocimiento de esta terrible pandemia,
Al igual que todos los organismos seculares, la iglesia nos sometimos a nivel global, no solamente en Estados Unidos. Nos sometimos a nivel global. Nos sometimos a las leyes, esas leyes terrenales, a las directrices que ellos nos dieron. Nos sometimos a ellas en una forma completa y sin ningún problema a esa cuarentena que se nos dio. Pero después de que se levanta esta cuarentena, los gobernantes, la mayoría de los gobernantes, sobre todo de los estados liberales y algunos alcaldes muy liberales de nuestro país, Estados Unidos de América, querían seguir imponiendo profundas restricciones en su total. Es más, no querían ni siquiera que las iglesias evangélicas abriesen sus templos. Y en ese momento aparece el presidente de los Estados Unidos de América con todos sus problemas, polémicas y todo, tal vez al estilo Nabucodonosor. Pero con todo y eso, el presidente Donald Trump aparece en defensa del pueblo de Dios, en este caso la iglesia. El presidente Donald Trump anuncia en el mes de mayo que las iglesias son esenciales. Es decir, al decir que son esenciales, es que la iglesia juega un papel contundente en esta pandemia dolorosa y terrible que estamos teniendo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y en que la gente necesita un estado anímico positivo. Necesita volver de nuevo en sus principios espirituales y aferrarse en una fe profunda que les pueda ayudar a superar todas estas crisis, el miedo y la pérdida de un ser querido. A eso es lo que se refería el presidente Donald Trump con la palabra: las iglesias son esenciales. Ningún lugar más esencial donde la gente se puede creer que es un encuentro con sus convicciones, con su fe, adorar al Altísimo Dios Todopoderoso. A partir de esas declaraciones del presidente Donald Trump, la inmensa mayoría de los estados, oiga bien, la inmensa mayoría de los estados pro-evangélicos, como el estado de Texas, como Luisiana, como Kentucky, como Tennessee, como Georgia, como las Carolinas, empezaron rápidamente a dar claro con ciertas restricciones, pero al menos dejaron que las iglesias recibiese su gente dentro de sus templos, siempre y cuando cumpliesen con los reglamentos, precisamente porque esta pandemia es real. Es decir, que usaran el distanciamiento, que usaran cubreboca, que usaran un medidor de temperatura y que tuviesen gel para la gente que entra. En los estados pro-evangélicos como el estado de Texas, en su totalidad, las iglesias han cumplido. Tal vez habrán algunas excepciones que siempre van a haber, pero la inmensa mayoría de las iglesias, tanto pentecostales como no pentecostales, están haciendo exactamente las directrices que se les mandó. Pero al menos desde mayo están recibiendo a todos sus fieles en esa iglesia. Eso ha ayudado enormemente psicológicamente y espiritualmente a esas miles de familias que han perdido trabajo, que han perdido seres humanos, seres queridos, o que han estado enfermos. De ahí la palabra, las iglesias son esenciales. Pero lamentablemente y tristemente escuchamos la noticia de este 29 de agosto que recién acaba de pasar. Leamos esta noticia. Dice: ponen en riesgo a la comunidad. Esa fue ¿cómo se puede decir? La excusa que utilizó el alcalde de esta ciudad que voy a mencionar. Ponen que, según él, su criterio de este alcalde liberal, por cierto, según él, los cristianos, si se reúnen dentro de un edificio, ponen en riesgo. Qué interesante. Porque hay multitudes de personas, ya vamos a hablar de eso. Pero para él, ponen en riesgo. Sigamos con esta información. Dice: multan a iglesia con
15.000 por realizar cultos a puerta cerrada. La iglesia bautista de North Valley, en la ciudad de Santa Clara, California, recibió 3 multas de $5,000 por haber realizado ceremonias que violan las ordenanzas de salud vigentes por la pandemia de coronavirus. Desde el pasado 19 de marzo, los funcionarios de salud del condado ordenaron a todas las iglesias y templos religiosos suspender cualquier actividad en espacios cerrados. Sin embargo, dice, los cultos y otros eventos están permitidos al aire libre siempre y cuando se limiten a un máximo de 60 personas. Pero hablemos de esto interesante, ¿no? Número 1, el pastor de esta iglesia bautista, quien está poniendo su profunda queja y quien está haciendo uso de cómo la segunda enmienda de nuestra Constitución en los Estados Unidos se está violentando. Número 1, esta iglesia, que es una iglesia enorme, grande, con más de 2,000 miembros, con escuelas para niños y con todo un trabajo profundo y reconocido en la comunidad de North Valley, e inclusive que siempre está orando por las autoridades de la ciudad, de la policía mismo. Una iglesia que puede demostrar, esta iglesia bautista, como lo dice el pastor, puede demostrar abiertamente que en todo medio de toda esta pandemia ellos han jugado un papel eminentemente esencial en lo positivo, en lo emocional y en lo espiritual. Sin embargo, el alcalde, amparado también a las ordenanzas del gobernador de California, que también es liberal, como el del estado de Washington, como el estado de Oregon, que son ultraliberales, y al ser ultraliberales no son, ¿cómo se puede decir?, simpatizantes de la iglesia evangélica. Ellos le dieron $5,000 y le pusieron papeles federales, como lo hacía el Imperio Romano antes, inmediatamente sobre todas las puertas del templo. Cerraron el templo. Pero como dice el pastor, número 1, somos una iglesia de 2,000 miembros. 2,500 miembros. ¿Sabe lo que significa una iglesia de 2,500 miembros? Reducirla solamente a hacer un servicio para 60 personas. Número 2, al aire libre. ¿Sabe que en este momento las temperaturas en California han roto todos los récords? Y número 3, ¿cómo pueden exigir que hagan algo al aire libre cuando el mismo California, y sobre todo esa zona, está infectada por las fumarolas, por los incendios forestales, el humo? No, ellos sencillamente multaron con $15,000. Como dice el pastor, no es el dinero lo que nos importa si tuvimos que pagarlo, no es eso lo que estamos llorando. Lo que estamos es reclamando nuestro propio derecho a adorar y glorificar el nombre de Dios. Si nosotros hacemos un análisis, lamentable y tristemente es la misma historia que está pasando en toda nuestra América Latina. Y los cristianos de aquí, de Estados Unidos, hispanos, recuerden que tenemos muchas influencias en nuestro gobierno. Los salvadoreños tienen mucha influencia en el gobierno de El Salvador, guatemaltecos, hondureños. Deberíamos demandar fuertemente nuestra oposición a esas leyes que amordazan a nuestras iglesias en América Latina y en México también. Escuchábamos este 1 de septiembre de cómo Colombia, con bombos y platillos, entraba en la fase de apertura, prácticamente suspendiendo en la mayoría de los casos las retenciones. Pero cuando le preguntaron a la persona representante del gobierno, cuando él estaba hablando que todos los lugares públicos, es decir, se le daba luz verde para comenzar de nuevo, el periodista le preguntó, un periodista de CNN le preguntó, ¿y las iglesias evangélicas? No, más bien de otro canal. CNN, recordemos que no es tan simpatizante de la iglesia. Otro periodista le preguntó y le dijo, ¿y qué de las iglesias evangélicas? ¿Van a tener libertad para abrir sus cultos? Y el representante del gobierno colombiano dijo, sí,
pero solo con 50 personas y bajo las estrictas restricciones. Colombia es uno de los países que más ha sido impactado por el Evangelio. Miles de iglesias en Colombia están llenas de cantidades de hermanos. Iglesias de 500 hasta mega iglesias de 5,000 miembros en Colombia. ¿Realmente es justo que esas iglesias de 5,000 miembros se les reduzca a tener un culto solamente de 50 personas? Y que tienen que ajustarse a las directrices. Estas amordazas que se les están imponiendo está a lo largo de toda América Latina. En el mismo Costa Rica, que se dice que es la democracia, que se hace más alarde de la democracia en toda América Latina. Por favor, miren ustedes las profundas restricciones que tiene la iglesia evangélica en este momento para abrir sus cultos. Miramos imágenes de una de las iglesias donde su servidor fue el fundador de esa iglesia en Costa Rica. Mirábamos este domingo y uno siente sentimientos encontrados de ver esa iglesia con solamente 45 personas. Se miraba sumamente vacía porque no pueden superar los números. Hablaba en un artículo de las redes sociales lo que pasó en Brasil, en Chile, independientemente de lo que usted opina. Si la policía vino a garrote limpio y con bombas lacrimógenas contra un grupo de personas que nunca ha usado la violencia, pero que se ampararon bajo esa ley de amordaza. En otras palabras, esto es persecución. Eso se está iniciando una persecución disfrazada. Déjeme terminar con este pasaje de la Biblia. Solamente comparto esta parte. Dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él y entonces llamaron a los apóstoles después de azotarlos y le ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban de Jesucristo. Hechos 5, 38 al 42. Es la historia de Nicodemo. Porque después, por segunda vez, los volvieron a llamar y los intimidaron y los azotaron y le dijeron: no prediquen en ese nombre. Y otra vez Pedro y Juan les volvieron a recalcar a los del concilio vasallos sometidos al sistema político de Roma: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Damos gracias por el estado de Texas y los estados donde nuestros gobernadores están dando libertad, porque consideran que las iglesias son esenciales. Pero lo que está pasando en California y en América Latina debe de ser una profunda alerta de nuestra iglesia evangélica global, de que estamos viviendo, utilizando la pandemia, una persecución disfrazada. Mandemos nuestra protesta a través de las redes sociales a estos gobernantes vasallos y digámosle: no interrumpan la libertad, porque como iglesia siempre vamos a estar sometidos a las leyes establecidas, siempre y cuando esas leyes no estén en contra de nuestros principios y nuestras convicciones espirituales. No nos estaremos ni nos rebelaremos contra las leyes, siempre y cuando estas leyes no intervengan en nuestros principios, como sucedió con las parteras, como sucedió con los 3 jóvenes en Babilonia y como sucedió con la iglesia en el libro de los Hechos.
Hoy mismo, 2000 años después, también nosotros lo decimos. ¿Estaremos listos para obedecer como lo hicimos en la pandemia? Obedecimos como corderitos todas las leyes y como lo están haciendo nuestros evangélicos en América Latina. Pero en el momento que ya no nos quieran dar la libertad, sobre todo en este momento que las restricciones ya son diferentes, entonces tendremos que tomar la decisión de obedecer a Dios antes que a ellos. Mis hermanos, oremos para que el Señor tenga misericordia de estas naciones. Y recuerden, líderes políticos, tengan cuidado de no estar amordazando a la iglesia. Porque si lo siguen haciendo, se van a encontrar que están peleando contra Dios. Y dura cosa es pelear contra el Dios mismo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga.